Cuando mandes tú, yo a tus órdenes. Bai? Bale, bueno, egun on guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko, prentsa horreko honetara gerturatzeagatik eta esker bereziak gerturatu zareten parte hartzaile eta laguntzei. Gaurkoan Donostiako berrikuntzaren astearen edizio berria aurkeztera gatorkizue, Wikina, aurten ere zientzia eta berrikuntza herritar guztiei hurbiltzeko asmoarekin, eta oraingo honetan Wikina inoiz baino zentzu eta indar handiagoa dauka, geure hirian, Donostian aldaketa sakonak bizitzen ari garelako, duela gutxi instalatuta superordenagailu kuantikoa, parke teknologikoak ilunberantz hazten ari da, eta zientzia eta berrikuntzako ekosistema etengabe hazten jarraitzen du. Garai ona da, hiriarentzat ospatu eta gozatu egin behar duguna, etorkizun oparoa dugulako aurretik. Decía, por tanto, que volvemos con una nueva semana de la innovación en San Sebastián, la Wikin, con vocación de acelerar la ciencia y acercar la ciencia y la innovación a la ciudadanía, pero en esta ocasión en un contexto que hace que este evento se adquiera, si quiere, más sentido y más fuerza. En plena evolución, en plena revolución de la inteligencia artificial en nuestras vidas y con un ecosistema de ciencia e innovación tan sólido y con tanto futuro, esta Wikin es la mejor manera de acercar la ciencia y la innovación a toda la ciudadanía. Para ello, Fomento de San Sebastián ha creado una amplia programación de actividades pensada para todos los públicos, desde los más chiquis, ayudando a despertar las nuevas vocaciones y haciendo que se diviertan, pasando por las y los jóvenes que puedan comprobar que San Sebastián es una ciudad donde pueden desarrollar su talento, donde pueden desarrollar sus proyectos de futuro, y terminando con personas adultas que puedan saciar su curiosidad de conocimiento y disfrutar también con las distintas actividades que tenemos preparadas. Este es, en definitiva, un proyecto de ciudad que refleja nuestra vocación por avanzar hacia una Donostia innovadora, sostenible y con oportunidades para todos y todas. Donostiak, 11 aldiz errepikatu dugu, enpresa, unibertsitate, ikerketa eta prestakuntza zentroz osaturiko sare oso indartsua dauka, zientzia eta berrikuntza sektorean dihardutenak, hauek Donostiako enpleguaren herena eta barne produktu gordinaren erdia suposatzen dute, eta beste hiriekin alderatuta Donostiak goiko posizioetan kokatzen da sektore honetan. Oso garrantzitsua deritzogu donostiarrorok realitate honetaz jabetzea, eta Wikina hain zuzen ere hau lortzeko da tresnarik onena. Porque cuando decimos que somos ciudad de ciencia y de innovación, no lo decimos solo como un eslogan, y ahí están los datos que acabo de mencionar, que así lo reflejan. San Sebastián está situada en la primera línea del sector con respecto a otras ciudades, y es muy importante que las y los donostiarras seamos conscientes de esta realidad y que formemos parte de ella. Pero volviendo a la Wikin propiamente dicha y a la programación, este año la programación pone el foco en la juventud, con actividades diseñadas para despertar vocaciones científicas y tecnológicas, fomentar la creatividad y mostrar que la innovación también puede ser divertida, inspiradora y cercana. La semana empezará con el Festival FOMOIN, que presentamos hace un par de meses escasos, la gran novedad de este año, que llenará el Cursal de Tecnología, Arte, Música y Talento. Tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre, es decir, el próximo fin de semana en el Cursal. Se trata de un evento único, diseñado por jóvenes y dirigido a jóvenes, que busca visibilizar el talento emergente, generar oportunidades de encuentro y fomentar también las vocaciones STEAM. Durante los 2 días que tendrá lugar este FOMOIN, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, concursos de bandas y de videoclips, una batalla de gallos con personas jóvenes raperas y una gran variedad de talleres tecnológicos y creativos de todo tipo, desde robótica, vuelos con drones, hasta videojuegos, realidad virtual y experiencias inmersivas. Además, jóvenes emprendedores como Janus Lexter, Nextgraph
o Nerea Zusberro pues compartirán sus proyectos y sus experiencias, demostrando que la innovación también tiene rostro joven, que también se puede ver en esta sala de prensa hoy aquí, y ofreciendo también un espacio de oportunidades para desarrollar el talento. Hortik harago, programazioaren bizpahiru jardunaldi aipatzearren, Cyberfrontekin jarraituko dugu, zibersegurtasunari eta adimen artifizialari buruzko ekitaldiarekin, eta adimen artifiziala mitoak eta aplikazioak jardunaldiarekin. Matiek Arenzoren Hablando en Plata saioa egongo da ere bai, ekintzailei zuzendua, eta Choose Europe for Science Initiative nazioarteko kongresua ere antolatuko dugu, zientzia eta talentuaren aldeko apustua egiten duten Europako hirietako ordezkariak Donostian bilduko dituena. Eta asteari amaiera emateko DSS-in gala egingo dugu, hirian berrikuntza bultzatzen duten enpresa eta erakundeei eskerrona eta errekonozimendu bat eginez. Toda esta semana de la innovación, que empezará el próximo día 15, va a ser posible gracias, como no, a la colaboración entre instituciones, centros tecnológicos, startups y asociaciones que un año más se suman a la Wikin, y a quienes quiero agradecer su aportación para construir una Donostia más innovadora, creativa y abierta al mundo. Y por nuestra parte, pues decir que queremos que esta Semana de la Innovación sea una cita para disfrutar, para aprender y para sentir también un orgullo de ciudad, orgullo de lo que somos, una ciudad con un ecosistema científico y tecnológico de primer nivel y con el talento y energía necesarios para seguir mirando al futuro con ambición y con optimismo. Besterik gabe, ez dakit galderarik duzuen, tenemos también aquí personas que van a formar parte de esta Wikin. Si queréis dirigirles algunas preguntas, dirigirme alguna pregunta, zuen esanetara. Vale, puede ser no, quiero decir. Vale, va, eskerrik asko guztiei. No, no se aplauden las ruedas.